Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la tercera semana de Adviento. Jueves de la tercera semana de Adviento. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 54, versículos 1 al 10. Alégrate tú, la estéril que no dabas a luz. Rompe a cantar de júbilo, tú que no habías sentido los dolores de parto, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda, despliega sin miedo las lonas, alarga las cuerdas, clava bien las estacas, porque te extenderás a derecha y a izquierda. Tu estirpe heredará las naciones y poblará las ciudades desiertas. No temas, porque ya no tendrás que avergonzarte, no te sonrojes, pues ya no te afrentarán. Antes bien, olvidarás la vergüenza de tus años jóvenes, y no volverás a recordar el deshonor de tu viudez. El que te crió te tomará por esposa. Su nombre es Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Será llamado Dios de toda la tierra. Como una mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. ¿Acaso repudia uno a la esposa de la juventud? Dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con inmensa misericordia te volveré a tomar. En un arrebato de ira te oculté un instante mi rostro, pero con amor eterno me he apiadado de ti, dice el Señor, tu Redentor. Me pasa ahora como en los días de Noé. Entonces juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Ahora juro no enojarme ya contra ti, ni volver a amenazarte. Podrán desaparecer los montes y hundirse las colinas, pero mi amor por ti no desaparecerá, y mi alianza de paz quedará firme para siempre. Lo dice el Señor, el que se apiada de ti. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 29, y el responsorio es: Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte, y a punto de morir me reviviste. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante, y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 7, versículos 24 al 30. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de él a la gente, diciendo: ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido de telas preciosas? Los que visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios.
Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y yo les aseguro que es más que profeta. Es aquel de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de una mujer. Y con todo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ya nos encontramos hacia el fin de la tercera semana. Ya solo quedan una semana más para el comienzo de las celebraciones navideñas, celebrando la encarnación de nuestro Dios. Y la invitación aún está ahí para regresar al Señor, para revestirnos de nuestra dignidad e identidad como hijos e hijas amados de Dios, como ciudadanos del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Y la temporada de Adviento, pues, es un llamado, una invitación para reconsiderar cómo estamos viviendo nuestras vidas en relación a Dios, con el prójimo, con nosotros mismos, para regresar a la fidelidad, para regresar a la obediencia. Pero no es una obediencia a rajatablas, es una obediencia que nace del encuentro con Dios cuando uno quizás por primera vez reconoce su dignidad y la vida a la cual somos llamados en Cristo. Entonces de aquí nace el sentido de la obediencia, obediencia a uno mismo, obediencia a mi dignidad, obediencia a lo mejor, a lo más grande, a lo más bello que Dios ha creado en nosotros. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías y será una de las últimas de esta sección del libro del Consuelo, o el segundo Isaías. Y es una lectura muy hermosa, muy apasionada. Juega con las imágenes femeninas de Israel, que representa a la Jerusalén, que está abandonada durante el exilio en Babilonia, y Dios, que es el esposo o el amado, que va en busca de su esposa que fue infiel, que ha estado abandonada y que ahora la retoma otra vez para revestirla de la dignidad que había perdido, ¿no? Es una lectura muy bella. Dice: alégrate tú, la estéril, que no dabas a luz. Rompe a cantar de júbilo, tú que no habías sentido los dolores de parto, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Aquí el profeta Isaías utiliza la figura femenina para referirse a Israel en la figura de Jerusalén, la Jerusalén que ha quedado abandonada, que se siente abandonada porque sus hijos e hijas fueron exiliados a Babilonia y que ahora están por regresar. Y Dios le dice que la vergüenza de una mujer estéril, que es la vergüenza de Israel por haber sido conquistada por Babilonia, por haber sido llevados al exilio, por encontrarse lejos de su tierra y se siente abandonada, rechazada, olvidada por Dios, ¿no? Una mujer estéril en esos tiempos pues era vista como una mujer que había sido condenada por Dios, olvidada por Dios y vivía cierta vergüenza social por no tener hijos, ¿no? Pues esa es la imagen que el profeta Isaías utiliza acerca de Israel, que se encuentra en el exilio, y también de Jerusalén, que se encuentra abandonada, estéril, ¿no? Y que ya esa esterilidad se convertirá en una nueva vida fértil que dará nuevos hijos e hijas. Así que es una imagen muy llena de esperanza para el pueblo de Israel que está por regresar del exilio. Dice: ensancha el espacio de tu tienda, despliega sin miedo las lonas, alarga las cuerdas, clava bien las estacas,
porque te extenderás a derecha y a izquierda. Tu estirpe heredará las naciones y poblará las ciudades desiertas. Aquí la imagen es de un pueblo que va de regreso, poniendo sus tiendas de nuevo en Judá. Y la imagen es de un pueblo que viaja como al estilo del pueblo de Israel después de que Dios los saca del exilio, de la esclavitud de Egipto, que estuvieron vagando casi por 40 años en el desierto. Así que una experiencia de un pueblo caminando, de un pueblo vagando hasta llegar a la tierra prometida, y el regreso del exilio de Babilonia por el profeta Isaías es visto como un segundo exilio. Así que también aquí la imagen de las tiendas de un pueblo que viene de regreso a repoblar a Judá y a Jerusalén en particular, y que va a plantar sus tiendas. Así la imagen de un pueblo caminando. No temas, porque ya no tendrás que avergonzarte. No te sonrojes, pues ya no te afrentarán. Antes bien, olvidarás la vergüenza de tus años jóvenes, y no volverás a recordar el deshonor de tu viudez. Aquí la imagen de la mujer abandonada, de la mujer que ha sido infiel en su juventud y que ahora Dios, en la imagen del esposo, en la imagen del amante, viene a reconquistar a su esposa, viene a reconquistar a su amante. El que te creó te tomará por esposa. Su nombre es Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Será llamado Dios de la tierra. Aquí nuevamente la imagen universal de Dios y no simplemente del Dios de Israel. Como a una mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. Aquí el Señor tiene la imagen masculina del esposo, del amante, y Israel, personificando a Jerusalén, la ciudad santa, pues es la imagen femenina, donde el esposo o el amante viene a retomarla, a reclamar a su esposa. Dice, ¿acaso repudia uno a la esposa de la juventud? Dice tu Dios. Aquí, la esposa del primer amor. Dios tomó a Israel como su esposa, no porque era buena, porque era de lo mejor. Dios, y aun cuando Israel no conocía a Dios, Dios escogió a Israel. Y aún después de que Israel empieza a conocer a Dios, aún tampoco Dios continúa con Israel por ser un pueblo santo. Israel continúa vacilando entre Dios y otros dioses. Israel continúa siendo infiel, continúa dándole la espalda, pero aún así Dios, porque es fiel a su alianza, porque Dios es fiel a su amor por este pueblo que no es de los mejores, que no es de los más santos, pero que en el hecho de que Dios lo escogió es por la gratuidad de Dios. No porque Israel lo merecía, no porque Israel lo había meritado. No, es por la iniciativa de Dios, por la gracia de Dios. Es aquí donde está centrada nuestra fe. Y cuando uno por la gracia de Dios se topa con esto, ¿no? Pues es ahí cuando empieza la relación con Dios. Es ahí cuando empieza el sentido de la obediencia. Y repito, la obediencia no a rajatablas, es una obediencia que nace cuando por la gracia de Dios uno se da cuenta que a pesar de uno mismo, soy amado, soy aceptado, soy llamado hijo o hija amado de Dios por la pura iniciativa de Dios. Y es esta experiencia después que despierta en mí el deseo de ser fiel a esta relación. De aquí nace la obediencia, el sentido de compromiso, el sentido de entrega con el Señor, ¿no? Y cuando el profeta dice, ¿acaso repudia aún la esposa de la juventud? Dice Dios, aquí hace referencia de que Israel aún es joven, desde que Dios la sacó de la esclavitud de Egipto y pactó la alianza por medio de Moisés. Pero Israel, en su juventud, pues aún vacilaba con su Dios, aún era infiel. Pero
en la medida que Israel va madurando, pues va conociendo más a su Dios y se espera de que sea más fiel a la vida, a la relación que Dios la ha llamado. Si por un instante te abandoné, pero con inmensa misericordia te volveré a tomar. En un arrebato de ira te oculté un instante mi rostro, pero con amor eterno me he apiadado de ti, dice el Señor tu Redentor. Son palabras que crean una imagen muy antropomórfica de Dios. A Dios lo hacemos un ser humano semejante a nosotros, pero no es porque Dios se enojó, sino es por la consecuencia de la infidelidad de Israel, a consecuencias del Israel ir tras otros dioses, que sus sufrimientos, que su exilio es explicado por el profeta Isaías. Ahora quizás uno dirá, bueno, pero ¿yo qué he hecho para merecer lo que estoy sufriendo? Y es una pregunta muy humana, es una pregunta muy racional, ¿no? Pero aquí también entra de que a veces por las decisiones, por las opciones, por los que otros hacen, muchas veces los inocentes también sufren. Se los llevan, como dicen, entre las patas, ¿no? Y tristemente, pues a consecuencias de los que tienen el poder, a consecuencia de los que deciden por otros, a consecuencias de la maldad y malicia o ignorancia de otros, pues muchas veces los inocentes también sufren, ¿no? Y es una posible explicación que se le puede dar al sufrimiento de aquellos que sufren sin motivo o causa, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una visión ya más global, más universal de la relación de Israel con Dios, de que es por su infidelidad, por su abandono a la alianza, por su falta a la obediencia de su identidad y a la vida a la cual Dios los llama, que han sufrido esa derrota entre los babilonios y el exilio, y que ahora, por medio del llamado Asiro, el rey de Persa, que conquistó al reinado de Babilonia y que al triunfar sobre Babilonia, ahora Ciro, el rey de Persa, permite al pueblo de Israel para que regrese a Judá y reconstruya la ciudad santa, particularmente el templo que se encuentra en Jerusalén. Dice, me pasa ahora como en los días de Noé. Entonces juré que las aguas del diluvio no volverán a cubrir la tierra. Ahora juro no enojarme ya contra ti, ni volver a amenazarte. Podrán desaparecer los montes y hundirse las colinas, pero mi amor por ti no desaparecerá. Qué bellas palabras, ojalá las podamos grabar en nuestros corazones, en nuestras almas, para nunca olvidar que Dios es fiel a su promesa de que Dios ha prometido caminar con nosotros y que Él nunca se suelta de nuestras manos. Somos nosotros los que nos soltamos de su mano, los que le damos la espalda, los que somos infiel a la relación a la cual Dios nos llama, infiel a la dignidad que Dios nos ha dado como hijos e hijas amados de Él, infiel a nuestra ciudadanía del reino que Dios en Jesucristo ha inaugurado para su pueblo. Palabras bellas, pero mi amor por ti no desaparecerá, y mi alianza de paz quedará firme para siempre, al estilo del arco iris que Dios dio como símbolo de que no más Dios destruirá con diluvios al mundo que Dios ha creado. Lo dice el Señor, el que se apiada de ti. Pues bella lectura del profeta Isaías, particularmente en esta tercera semana de Adviento, como preparación para celebrar el nacimiento de nuestro Señor, la encarnación de Dios entre nosotros. Que no porque somos lo mejor, no porque somos santos, no porque lo meritamos, Dios viene a nosotros, se hace uno con nosotros. Es por pura iniciativa de Dios, por puro amor de Dios, por sus hijos, sus hijas, que viene a rescatarnos, a salvarnos de nosotros mismos. Palabras bellas, mensaje bello en esta temporada de Adviento para prepararnos a celebrar
la encarnación, el Dios que se hace uno con nosotros. Pasamos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas, capítulo 7. Es una continuación del Evangelio de ayer. Ayer que Jesús aún sigue en conflicto con los fariseos, los escribas y los ancianos, líderes de Jerusalén. Y ahora Jesús continúa hablando de la persona de Juan. Ya en los últimos 2 días el tema de Juan ha salido en las lecturas. Y aquí nuevamente sale el tema de Juan, hablado por Jesús, en torno a quién es Juan, cuál es su lugar. Y que a pesar de ser un profeta, una persona clave en el puente entre el Antiguo y Nuevo Testamento, entre la tradición profética y entre Cristo, aún así los menores que son parte del reino son más grandes que Juan. Palabras un poco difíciles de entender, pero que tienen su significado. Dice el Evangelio: cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de él a la gente, diciendo, así que ya los mensajeros que Juan el Bautista había mandado para preguntarle a Jesús si él era el que tenía que venir o tienen que esperar a otros. Y Jesús les hace ver lo que él está llevando a cabo como confirmación del reino de Dios, la sanación de los ciegos, de los sordos, de los tullidos, la expulsión de demonios, y todo esto confirman y dan una respuesta afirmativa a la pregunta de los discípulos de Juan, que si Jesús es el Mesías, que si Jesús es el que tenía que venir. Y sin tener que decirlo explícitamente, Jesús les dice: ustedes han visto con sus propios ojos, ustedes han escuchado con sus propios oídos, ustedes han sido testigos de lo que Dios en mí y por medio de mí está llevando a cabo, y esto confirman la respuesta positiva a la pregunta que ustedes hacen. Así que Jesús ahora, después de que se marchan los discípulos de Juan, ahora a la gente en torno a él les pregunta: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Qué es esta imagen de una caña sacudida por el viento? Pues una caña sacudida por el viento es una caña que se mueve según la orientación del viento, ¿no? Y Juan el Bautista no era un tipo de caña sacudida por el viento que hablaba según lo que la gente quería escuchar, que hablaba según para hacer declaraciones para los que tenían interés propios o buscando favores personales. No. Juan proclamaba la verdad de Dios. Juan proclamaba sin buscar que nadie más le confirmara la verdad de sus palabras. Juan no era una caña sacudida por el viento, caprichosa o simplemente buscando evadir las consecuencias de su misión, de su palabra, de su profecía. Juan es un profeta de Dios que las canta claritas, sea, a quien le quede el saco, ¿no? Así que Juan no es una caña movida por el viento, es la palabra de Dios que él viene a anunciar y a denunciar a aquellos que se cierran, a aquellos que están en contra, a aquellos que no quieren aceptar las pronunciaciones de Dios que viene a salvar a su pueblo, y que por tanto, pues al cerrarse al llamado de Dios, ellos promueven su propia ruina. Esta es una de las conclusiones que hacia el fin de este evangelio Jesús da. Dice: ¿un hombre vestido con telas preciosas es lo que fueron a ver? No. Los que visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Juan, nos dice el evangelio, se vestía de piel rústica y iba cinchado con un cinto y comía de lo más poco. Vivía en el desierto y aunque la gente lo tenía por profeta, algunos pensaban que estaba loco, ¿no? Así que no vestía con telas preciosas, no se rodeaba de lujos, sino vivía
en lo más simple y sencillo. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí. Y yo les aseguro que es más que un profeta. Un profeta es alguien que es el portavoz de Dios. Un profeta es aquel que anuncia la buena nueva, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y denuncia a aquellos que están en contra de la voluntad de Dios. Un profeta es aquellos que hablan la verdad, no importa quién la rechace o quién la acepte, sino que la verdad tiene que ser proclamada y se atiende a las consecuencias. Juan pagó con su propia vida, como también lo pagará Jesús con su propia vida, el proclamar el reino de Dios, el proclamar la verdad de Dios. Pero Jesús dice que Juan es más que un profeta. ¿Y a qué hace referencia esto? Es que, dice, es aquel de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de mí para que te prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de mujer, y con todo el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Así que estas palabras de Jesús, citando al profeta Isaías, hace referencia de que Juan, aparte de ser un profeta, también es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el puente de la tradición profética y Jesucristo, quien prepara el camino, quien anunciará, quien apuntará, quien identificará: aquí está el que tenía que venir. Y después de cumplir su misión de identificar a Jesús, entonces Juan se hace a un lado. Él disminuye para que Jesús aumente, para que Jesús crezca. Juan entiende claramente cuál es su misión, de apuntar, de identificar y decir: aquí está, y después de no ser un obstáculo. Esto lo vemos más claramente en el Evangelio de Juan. Pero aún así dice Jesús: el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿A qué hace referencia esto? De que Juan, aún siendo profeta, aún siendo el puente, aún siendo el que prepara el camino para Jesús como el Mesías, como el que tenía que venir, pues no alcanzó a ver los inicios del reino. Y sin embargo, el más pequeño dentro del reino, pues es más grande que Juan, porque aún ese pequeño en el reino de Dios ya puede apreciar, puede gozar, puede regocijarse en lo que Dios está llevando a cabo en Cristo y por medio de Cristo, ¿no? Así que esto de ser más grande que Él hace referencia al gozo, a la alegría de ser parte de esta nueva realidad que Dios está inaugurando en Jesucristo, el reino. Y continúa, dice: todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios y haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Así que los publicanos, recordamos que los publicanos son los recaudadores de impuestos, que eran vistos por la comunidad judía como traidores, porque recolectaban los impuestos para que el pueblo judío le pagaba a Roma, y por encima ellos se cobraban su sueldo, y muchos de ellos pues eran ricos porque se aprovechaban de su posición para enriquecerse. Así que los publicanos eran odiados. Sin embargo, Jesús se dejó rodear de ellos, porque eran los que también necesitaban la redención, la reconciliación y la salvación. Y que por tanto, ellos, los publicanos, los pecadores, son los que más necesitados de la gracia de Dios estaban. Es el enfermo quien necesita del doctor, dice el Evangelio. Y sin embargo, los fariseos y los escribas y los ancianos, aún después de ver la conversión de aquellos pecadores, no aceptaron el bautismo de Juan, ni tampoco aceptaron la proclamación y la autoridad de Jesucristo. Así que ellos mismos, con estas palabras, dice: pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron su propio daño. Pues igualmente nosotros también frustramos nuestro propio daño
frustramos nuestra propia salvación, nuestra propia redención, nuestra propia reconciliación cuando nos cerramos a la gracia de Dios, cuando impedimos de que Dios haga lo que tenga que hacer en nosotros, tirar abajo lo que tenga que tirar para poder reconstruirnos con su gracia, con su amor. Esta es la invitación durante el tiempo de Adviento, a reconocer nuestra necesidad de sanación, de restauración, para que podamos retomar nuestra dignidad e identidad como hijas, como hijos amados de Dios, y así tomar nuestro lugar en el reino y ser portavoces de esta nueva realidad donde quiera que Dios nos ponga. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.